un hallmark, como una marca del cáncer de ovario epitelial seroso de alto grado. Cerca del 50% de los casos, aquí utilizaron una prueba de Make Choice, obviamente, son positivos para HRD, entonces podemos identificar más pacientes que se puedan beneficiar. Y ya para ir cerrando, para ir culminando, ¿cuál es la diferencia entre HRR y HRD? Algo que suele siempre confundirse. HRR hace parte de los mecanismos que reparan el DNA, los genes BRCA son los más estudiados y las alteraciones en estos genes me van a conducir a un HRD, que es la consecuencia de esas fallas, caracterizado por mutaciones en BRCA, inestabilidad genómica, que es lo que tenemos ahorita de pruebas que se va a utilizar. Incluyen pérdida de regiones de sensibilidad de genes y siempre analizar causas y consecuencias y mucho ojo con el score, siempre revisen el score. ¿Y en dónde testeo esto? HRD se tiene que hacer en el tejido. Entonces yo podría identificar cerca del 50% de pacientes que tengan, pues que son HRD positivos. BRCA1 y BRCA2, si solo analizara BRCA1 y BRCA2 en el tejido, puede identificar cerca del 25% de estos datos, dependen de la población que uno analice, y en sangre yo analizaría el 18%. Entonces aquí entramos en una discusión muy interesante que es ¿por dónde empiezo? Mi recomendación es empiecen por un testeo somático. Si el testeo somático les da positivo, en conjunto con genética, analicen si esa variante que tiene el tumor fue heredada o fue adquirida por el tumor. Si ustedes empiezan por germinar y les da negativo, pues puede ser que la paciente tenga una mutación solamente en el tumor. Entonces el algoritmo se vuelve un poquito más largo. Y miren este estudio que a mí me encanta, en el que compararon 60 pacientes long-term survivors, desde que tenían más de 10 años vivas después de un diagnóstico de cáncer de ovario, con pacientes que tenían una sobrevida media o pues una sobrevida corta. Y miren ustedes cómo de forma interesante las que eran long-term survivors eran aquellos que tenían un número mayor de mutaciones, que si lo vemos en el contexto de un HRD, deben ser estas pacientes que tienen un GIS score, les dije que usando hecho sería 42, que tienen un GIS score positivo y que es muy alto, y eso nos muestra que testear molecularmente a una paciente permite identificar esas pacientes que puedan responder de una forma mucho más idónea a la terapia. ¿Y cuál es la meta? Todo esto tiene una razón de ser y es optimizar esa ruta de caracterización temprana. Entonces llega la paciente, ¿cierto? Llega a el cirujano oncólogo, al ginecólogo oncólogo, tiene acceso al tumor, en ese momento mándelo a patología, obviamente no. Y respecto a las condiciones preanalíticas, y una vez el patólogo caracteriza el subtipo histológico, ahí debería pedirse la prueba del BRCA. Cosa que cuando le llegue al oncólogo la paciente ya está caracterizada y no sea esa paciente que llega hasta el oncólogo, tiene que el oncólogo pedirle la prueba BRCA y entonces ya han pasado 1 o 2 meses con nuestro sistema de salud que es un poco complejo, entonces la paciente pierde tiempo. Y esto, quiero terminar con esto, la medicina de precisión es igual a trabajar en equipo. En medicina de precisión no se trabaja solo. La medicina de precisión consiste en identificar el tratamiento correcto en el momento correcto al paciente correcto. El médico tiene que saber que hay estrategias de medicina de precisión que puede aplicar a su paciente, que tenga la disponibilidad de herramientas tecnológicas locales para poder caracterizar a esas pacientes y que si las identifica, pues que tenga la molécula accionable para eso, sino pues ese esfuerzo atrás no tiene sentido. Y obviamente el paciente siempre en el centro, la educación al paciente es fundamental y más cuando el cáncer de ovario tiene un componente hereditario tan fuerte en el cual pues en el trabajo multidisciplinario con el genetista tiene que haber una consejería porque eso tiene impacto en otros escenarios como el escenario familiar del paciente. Y mensajes para llevar a casa. El HRD es una huella genética del cáncer de ovario epitelial seroso de alto grado. El análisis molecular tiene que hacerse en cuanto se tiene acceso y se caracteriza el tumor y optimice la ruta diagnóstica. Mi sugerencia, empiece con el testeo somático y si le da positivo, luego haga el análisis terminal. La prueba HRD se realiza en tejido, siempre debe analizar causa y consecuencia, y la medicina personalizada es un trabajo en equipo, es un trabajo multidisciplinario en el que el oncólogo, el patólogo, el cirujano oncólogo, el ginecólogo oncólogo participan de una forma mancomunada para buscar un bien para el paciente. Entonces,
clave los MVPs. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Excelente ponencia. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación, doctora Eric, doctora Alarcón. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y sobre todo a la Sociedad SIGOM, Ecuatoriana de Gineco y Obstetricia, capítulo Manabí, por la invitación. Bueno, como ya mencionó la doctora Ruilova, vamos a hablar el día de hoy acerca de la cirugía en cáncer de ovario. Ustedes van a decir, bueno, yo soy ginecobstetra y yo no veo ni trato cáncer de ovario. Es cierto, pero ustedes como especialistas en ginecología y obstetricia son la pieza clave y fundamental para que estas pacientes reciban una referencia oportuna, un manejo adecuado y tengan una supervivencia adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes son nuestra mano derecha de los oncólogos y ustedes como ginecobstetras son una pieza fundamental en el manejo de estas pacientes. Vamos a ir explicando. Mis conflictos de interés, soy speaker de AstraZeneca en esta ocasión. Si bien es cierto, todos conocemos a esta cirugía en cáncer de ovario como protocolo, malamente llamado protocolo de ovario. ¿Por qué digo malamente? No lo digo yo. Porque si ustedes pueden observar en esta diapositiva, la cirugía en cáncer de ovario no es la misma para todas las pacientes. Tenemos al menos 7 escenarios posibles en donde la cirugía en pacientes con cáncer de ovario es diferente. No es una receta de cocina y no es la misma cirugía para todos, ¿de acuerdo? Por cuestiones de tiempo, el día de hoy vamos a abordar los 3 primeros escenarios. ¿Se apagó la presentación? Ya, gracias. Los 3 primeros escenarios, que es cirugía estadificadora, cirugía citoreductora y cirugía preservadora de fertilidad, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. Como introducción a algunos datos ya los comentó el doctor Barreto, y más que números, a nivel mundial sabemos que más de 313,000 pacientes son diagnosticadas en el mundo con cáncer de ovario. Más que los números, es el porcentaje de pacientes que fallecen por esta enfermedad. El 66% de estas mujeres mueren a causa del cáncer de ovario. En Ecuador realmente no estamos tan diferentes, de hecho estamos un 1% peor en la mortalidad. Tenemos un 67% de mortalidad en cáncer de ovario. Hablar de números rápidamente, el 75% de estas pacientes va a ser diagnosticada en etapa 3 y en etapa 4. 80% de ellas va a responder a tratamiento. ¿Por qué? Porque ya lo comentaron, obviamente la mayoría de estos subtipos histológicos va a ser un seroso de alto grado. Ustedes saben que entre mayor proliferación tenga el tumor, va a tener una mejor quimiosensibilidad. ¿Ok? 70% de ellas lastimosamente va a presentar recurrencia y el 46% va a ser su número de sobrevida global de estas pacientes, sobre todo en estadio 4. Para nosotros como oncólogos, poder lograr algunos objetivos de la cirugía como tratamiento primario en cáncer de ovario, necesitamos de ustedes. Necesitamos que ustedes, a la hora de manejar una lesión anexial, haya un adecuado manejo, una adecuada solicitud de marcadores tumorales. No todas las pacientes son candidatas a pedirle todos los marcadores tumorales. Actualmente hay índices que nos dicen o predicen el riesgo de malignidad de una lesión. El más viejito que se usa es el índice Roma, el más viejito que se usa es el Biota por imágenes, pero actualmente hay un Biota Dex Model que ustedes lo encuentran gratis en internet y que se puede tener una aproximación más certera a estos diagnósticos, ¿de acuerdo? Para nosotros poder cumplir los objetivos de una cirugía primaria de cáncer de ovario, necesitamos que esa paciente no sea tocada antes, que todo esto que voy a poner aquí sea en la primera cirugía. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el manejo de una lesión anexial pensando que es un endometrioma, un quiste simple de ovario, por no caracterizarlo bien, esa paciente va a 2 cirugías. La que hace el ginecobstetra y cuando le sale el reporte histopatológico positivo, entonces ahí le reportan malignidad. ¿Y qué pasa? La paciente va a 2 cirugías. Entre esas 2 cirugías
donde no se mandó un estudio transoperatorio, la paciente pierde tiempo y pierde años de vida. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante caracterizar una lesión anexial bien al inicio, hacer un estudio transoperatorio en aquellas que esté indicado, actualmente así como en BIRAX en mama, existe el ORAX que ya se está utilizando y ahí claramente los algoritmos se ven cuándo un ginecobstetra puede tratarlo, cuándo hay que referirlo y definitivamente todo esto se caracteriza con imágenes, marcadores tumorales y los índices de riesgo de malignidad. En cuanto a los objetivos de la cirugía, si esa paciente es adecuadamente abordada, nosotros vamos a poder tener una cirugía adecuada, vamos a poder hacer una estadificación completa y vamos a poder hacer una citorreducción óptima. Ya vamos a ir viendo los conceptos. ¿Por qué es tan importante que todo sea en la cirugía primaria? Porque el tratamiento quirúrgico es pronóstico. Si esta paciente la opero mal, le va a ir mal y se va a morir antes de lo que debe morirse. ¿De acuerdo? Terapéutico, por supuesto que hay que tratarla y sobre todo para los oncólogos clínicos tiene un valor pronóstico. Si no se opera bien, si hay enfermedad residual, ellos tienen que aumentar medicamentos al tratamiento adyuvante. Si esa paciente tiene una citorreducción óptima, una estadificación adecuada, esa paciente muy probablemente va a evitar tratamientos adicionales. ¿De acuerdo? Ahora, el primer escenario se llama cirugía estadificadora y eso es básicamente para las etapas tempranas. Aquí es donde ustedes aparecen, en esto. Todos los oncólogos manejamos las guías de la NCCN y las seguimos casi al pie de la letra, ¿no? Pero ¿quién es quien aborda a la paciente al primer contacto? Ustedes, los especialistas en ginecología y obstetricia. Ustedes son los que se encargan de hacer la historia familiar, de hacer la exploración física, de hacer, solicitar la imagen, laboratorios, marcadores tumorales. Lo que les decía al inicio, no todos los marcadores tumorales son para todas las pacientes. Si yo estoy pensando en una paciente joven, tengo que pensar en un germinal. Si esto no necesariamente es un ejemplo. Si estoy pensando en una mujer mayor de 60 años, por supuesto un cáncer epitelial de ovario y el CA125 lo voy a tener en mente, ¿no? Nosotros tenemos que agrupar y saber pensar de acuerdo a la incidencia de los tipos de tumor, de acuerdo a las edades. Si ustedes tienen un manejo inicial adecuado, un abordaje diagnóstico adecuado, nosotros vamos a poder ofrecerles el mejor tratamiento a las pacientes, incluso preservarles la fertilidad. Incluso estas pacientes con cáncer de ovario se pueden embarazar y se completa la cirugía una vez que tienen fertilidad o paridad satisfecha, en la cesárea si ustedes quieren. Pero todo depende de ustedes para nosotros poderles ofrecer el tratamiento quirúrgico óptimo, ¿de acuerdo? Que esto me gustaría que quede claro, porque muchas veces, actualmente 2023, se piensa que cáncer es igual a ya no puedo tener hijos, a que cáncer, olvídate de embarazar, y eso no es cierto. Se puede preservar la fertilidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué consiste toda esta cirugía estadificadora? Bueno, nosotros tenemos que hacer una incisión media, tomar líquido, hacer un lavado peritoneal y una citología de la citis en caso de que haya. Tenemos que visualizar y palpar de manera sistemática pelvis y abdomen y tenemos que hacer una inspección del epiplón, hacer una omentectomía inframesopólica. Lo ideal es que sea hasta la curvatura mayor gástrica, ¿de acuerdo? Sin embargo, hasta la inframesopólica se puede considerar. ¿Por qué? Por el tipo de diseminación que tiene el cáncer de ovario, que todos sabemos que es transerómica. Después de eso, tenemos nosotros que llevar a esta paciente a una histerectomía tipo 1, tipo A, extrafacial, la más sencilla que ustedes quieren. ¿Por qué? Porque obviamente la forma de diseminación del cáncer de ovario no es por continuidad ni por extensión directa, ¿de acuerdo? Hacer salpingoforectomía bilateral en el caso necesario. Si no hay evidencia de una enfermedad extrapélvica, se deberán tomar biopsias peritoneales
tenemos la obligación de reportarle al oncólogo clínico un informe completo. ¿Cómo encontramos a la paciente antes de la cirugía, antes de la citorreducción, y cómo la dejamos después de la citorreducción? ¿Por qué? Nuevamente, porque para ellos es importante saber si hay enfermedad residual para poder posteriormente determinar el tratamiento adyuvante. Estos son protocolos que están bien establecidos por la Sociedad Europea de Gineco-Oncología, en donde se tiene que reportar absolutamente todo lo que nosotros hacemos en estas cirugías. El saber como tal qué tan importante es esta estadificación quirúrgica no es de ahorita. Este es uno de los primeros estudios que reportó hace 13 años, que reportó que tener una cirugía óptima les mejora la supervivencia a las pacientes. Cuando nosotros comparamos una cirugía bien hecha versus una no óptima, a las pacientes que sí se les superó adecuadamente viven más comparadas con aquellas que no fueron operadas adecuadamente, versus aquellas que fueron llevadas a 2 o más cirugías porque no se les estudió de forma inicial, de una forma adecuada. A ver, ¿cuál es el valor atributivo a toda la estadificación quirúrgica? Bueno, porque si yo encontré una tumoración en el ovario bonita, la cápsula estaba íntegra, yo no vi que hubiera más enfermedad, porque me estoy haciendo tanto problema de que yo le hice más cirugía. Por eso, porque nosotros podemos ver en esta revisión sistemática, y cuando nosotros hacemos una cirugía estadificadora adecuada y completa, vamos a encontrar hasta el 30% de un upstage, es decir, lo que yo pensaba que era una etapa 1, va a ser una etapa 2, va a ser una etapa 3, va a ser una etapa más avanzada por la enfermedad microscópica que el patólogo nos va a reportar y que nosotros a simple vista no podemos ver, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están los porcentajes que se encuentran. Simplemente por la citología peritoneal positiva, eso va a tener un upstage, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos o qué histologías por lo regular van a subirse de etapa? Los serosos. Los serosos en un 35%, el endometrioide en un 19%, y por supuesto aquellos que son grado 3. Cuando tienen un alto grado, hasta un 40% de ellos va a ser una etapa más avanzada de la que nosotros estamos predestinando. Ahora, con esto de la mínima invasión, todo queremos hacer por la laparoscopía, ¿cierto? Actualmente en cáncer de ovario, la cirugía estadificadora no está indicada para hacer la laparoscopía no está indicada para hacer una cirugía estadificadora, ¿de acuerdo? Hasta ahorita, la laparotomía es la que se considera, tanto por guías europeas como por guías americanas, el estándar de oro para hacer estadificación en ovario, ¿de acuerdo? Sí tiene un papel la cirugía de mínima invasión, pero no en estadificación. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué forma? ¿De qué manera? Laparotomía, ¿de acuerdo? ¿Por qué laparotomía y no mínima invasión si ahorita es el auge y todos hacemos cursos de laparoscopía? Pues porque no hay una evidencia, realmente no hay calidad en la evidencia que nosotros tenemos que sustente que la mínima invasión es mejor que la laparotomía en estadificación. Ahora, hay que quitarle los ganglios a todos porque yo entré y pues yo medio sé una retroperitoneo y le quité algunos ganglios. ¿Eso es válido? Realmente en etapas tempranas se tiene que hacer una linfadenectomía sistemática. Tenemos que irnos al retroperitoneo a quitar todos los ganglios de pelvis y todos los ganglios paraórticos, ¿de acuerdo? Porque obviamente se ha visto que les va mejor en cuanto a supervivencia a estas pacientes. Si bien es cierto que la histología puede no ser beneficiosa para algunas y no, la linfadenectomía de acuerdo a la histología no les conviene a algunas, ¿en quiénes podemos omitirla? En pacientes con cáncer mucinoso, cáncer de ovario mucinoso o un seroso de bajo grado, porque sabemos que la metástasis a ganglios linfáticos de estas histologías es del 3 al 5% únicamente. Ahora,
que hacer o deber realizar una adecuada linfadenectomía? Sí. Aquí se ve un beneficio, está bien descrito el beneficio de la sobrevida global en mujeres que fueron llevados a una adecuada linfadenectomía, sobre todo en aquellos pacientes con cáncer de ovario de tipo seroso, ¿de acuerdo? Entonces fueron los que más se vieron beneficiados. Pero yo le quité 3 ganglios, pero yo le quité 5. No son suficientes. Un muestreo no nos sirve de nada en una paciente con cáncer de ovario. Al menos tienen que ser 12 ganglios pélvicos más 5 a 7 paraórticos, por lo menos, ¿de acuerdo? Hay incluso bibliografía que te maneja 30 ganglios pélvicos y paraórticos para tener una adecuada linfadenectomía. Entonces, tener muestreo no nos sirve de nada en estas pacientes. La sobrevida obviamente es menor en aquellas mujeres que son llevadas a únicamente muestreo versus aquellas que son llevadas a una linfadenectomía sistemática. El último de los escenarios que vamos a revisar es la cirugía preservadora de fertilidad, lo que ya habíamos comentado previamente. Si ustedes como especialistas en ginecobstetricia valoran, abordan adecuadamente a estas pacientes, seguramente nosotros como oncólogos vamos a poder ofrecerles preservar la fertilidad, ¿de acuerdo? Con una adecuada estadificación, con un adecuado abordaje, nosotros podemos preservarle la fertilidad a estas mujeres. ¿Se van a poder embarazar? Sí. Nosotros podemos conservar el útero, el otro ovario o simplemente el útero, ¿de acuerdo? Esto va a depender si la paciente tiene deseo de preservar la fertilidad y, sobre todo, completar la cirugía estadificadora, es decir, le dejo el otro ovario, le dejo el útero, pero me voy a hacer biopsias, me voy a hacer una endectomía, me voy a hacer linfadenectomía y eso no va a afectar el transcurso del embarazo. Ahora, con nosotros en estos dos estudios, el objetivo de estos estudios fue comparar qué tan segura era hacerle a las pacientes una cirugía radical, como todo el mundo piensa que debe ser, versus aquellas pacientes que tienen la oportunidad de tener hijos y que tienen el deseo también de embarazarse. Y obviamente hacerles una cirugía preservadora de fertilidad. Se vio, como ustedes pueden observarlo en estas curvas, no hay diferencia, preservamos la fertilidad. Obviamente ya vamos a ver las etapas en las que está indicado, ¿de acuerdo? Pero les va exactamente igual. Estos análisis, obviamente que son ya a gran escala, han demostrado que en las pacientes con cáncer de ovario que son llevadas a cirugía preservadora de fertilidad tienen tan buen pronóstico como aquellas que son llevadas a cirugía radical. Es cierto que entre las mismas indicaciones para preservar fertilidad, que en este caso es etapa 1A, etapa 1B, etapa 1C, es la etapa más temprana en donde podemos preservar fertilidad en cáncer de ovario. Entre ellas también hay diferencia en el porcentaje de recurrencia, ¿de acuerdo? Una etapa C1C va a tener un 16% de recurrencia, mientras una etapa 1A únicamente un 10%. Los grados, por supuesto, vamos a tener un 23% de recurrencia en aquellos de alto grado. Y en cuanto a la histología, el de células claras es el tipo de cáncer de ovario que si preservamos fertilidad, hasta un 22% nos puede hacer una recurrencia. Conclusiones en etapas tempranas. De todas las conclusiones, recordar que la laparotomía es el abordaje quirúrgico estándar, que debemos hacer una disección ganglionar sistemática porque puede haber un 30% de upscale, ¿de acuerdo? Más avanzadas las etapas de lo que creemos, está en un tercio de las pacientes. Y obviamente la cirugía preservadora de fertilidad tiene que ser en pacientes muy seleccionados. El segundo escenario es la cirugía citorreductora. La cirugía citorreductora, es decir, ya no es una etapa temprana, ya tenemos enfermedad diseminada en la cavidad pélvica, en la cavidad abdominal y tenemos que ir
por toda esa enfermedad. Aquí lo mismo va a ser cirugía estarificadora y citorreductora, el nombre correcto en estas pacientes, ¿ok? Cuando hablamos de una citorreducción óptima, cuando tenemos enfermedad menor de 1 centímetro según estas guías, y una citorreducción subóptima cuando tenemos mayor de 1 centímetro. Realmente eso también está en desuso y ahora se tiene que utilizar una cirugía completa, es decir, no menos de 1 centímetro, sino debemos de tener una resección completa, es decir, sin enfermedad macroscópicamente visible, ¿ok? Porque es importante quitarle toda la enfermedad a las pacientes, porque viven más. Entre menos tumor residual haya en la cirugía, las pacientes tienen mejor supervivencia, les va mejor a esas pacientes versus aquellas que medio entramos, quitamos la enfermedad que pude, no le pude resecar, ¿sabe qué? Le cierro y luego le mando con el oncólogo. A esas pacientes se les están quitando años de vida, ¿de acuerdo? Y eso está demostrado. Bueno, pero es que yo también entré con un cirujano oncólogo. Hicimos una citorreducción máxima. ¿A quién le gustaría que le hicieran una citorreducción multiorgánica, una resección multiorgánica en 2023, habiendo tratamientos innovadores como la quimioterapia neoadyuvante? A nadie, ¿de acuerdo? Tengo aquí una diapositiva 2020, que si bien no suena tan vieja, es muy vieja para el 2023. Esto marcaba las guías de NCCN en el 2020 y te hablaban todavía de resecciones multiorgánicas, te hablaban de linfadenectomías en ovario avanzado, ¿de acuerdo? Ahorita en 2023 eso ya no es factible. Hay tratamientos muy innovadores que les van a mejorar una citorreducción, va a mejorar la calidad de vida de las pacientes y que tenemos que pensar en ella antes de querer quitarle hígado, páncreas, vesícula y todo lo que esté afectado, ¿de acuerdo? Ya tenemos también criterios que contraindican una citorreducción y que pueden ser evaluados por imagen con su equipo multidisciplinario, radiología, oncología clínica, cirugía oncológica, gineconco, lo que tengan, para ver qué pacientes no pueden ser llevadas a una cirugía primaria. Aquí viene el papel de la laparoscopía. Sí tiene un papel la laparoscopía y la mínima invasión, en cáncer de ovario, pero avanzado, y no para citorreducción, sino para calcular los índices de citorreducción. Es muy fácil entrar con laparoscopio y poder observar toda la cavidad abdominal, las correderas diafragmáticas, toda la cavidad pélvica, para poder nosotros evaluar esos índices y decir si puedo citorreducirla o no puedo citorreducirla, ¿de acuerdo? Si no se puede citorreducir, tomo una biopsia y se la mando al oncólogo. ¿Por qué? Porque le va a ir mejor a esa paciente con quimioterapia neoadyuvante que yo intentando hacerle una cirugía, una resección multiorgánica o una cirugía más compleja. Si pueden ver aquí, con el laparoscopio se ve adecuadamente toda la parte del peritoneo diafragmático, se pueden calcular los índices de resección. El más conocido y que seguramente ya escucharon es el índice de Fagot. Todo esto para valorar la resecabilidad, ¿de acuerdo? Vamos a tener algunos parámetros, vamos a tener algunos puntajes y básicamente lo que nos dice Fagot es: si tienes más de 8 puntos, tienes el 0% de lograr una citorreducción óptima. Es decir, ¿para qué lo opero? Tomo una biopsia y se la mando al oncólogo. Otro índice que se utiliza también es el índice de carcinomatosis, en donde dividimos el abdomen en 9 regiones y se va calculando de acuerdo al tamaño de las lesiones en cada una de ellas. Este es un ejemplo en donde cada una de ellas vamos viendo si hay lesiones y su respectivo tamaño, ¿de acuerdo? Y con eso nosotros decidimos si podemos citorreducir a esa paciente o no. Ahora, quitar ganglios, linfadenectomía en algo que ya está avanzado, ¿vale la pena? No, tampoco. Tenemos un estudio, que es el LION, es un estudio pivotal, en donde nos dicen, si tú le quitas ganglios, haces linfadenectomía a una paciente
tienen más del 50% de posibilidades de que estén afectados, solamente vas a aumentar el tiempo de hemorragia, vas a aumentar el tiempo de la cantidad de hemorragia, el tiempo de la cirugía y la tasa de transfusiones. Es decir, pacientes con cáncer de ovario que tienen una enfermedad extrapélvica mayor de 2 centímetros no se benefician de hacer una linfadenectomía. Caso contrario a las pacientes que están en etapas tempranas. Guías también, ya vimos por qué, no recomiendan la linfadenectomía sistemática en etapas tardías, únicamente en etapas tempranas. Bueno, tengo una paciente que llegó, ¿cómo sé si se beneficia de que la opere o de que se la mande al oncólogo? Bueno, hay al menos 4 estudios que son súper importantes y que todos han tratado de mostrar la no inferioridad de la quimioterapia neoadyuvante versus la citorreducción primaria. Es decir, no todas las pacientes con diagnóstico de cáncer va primero la cirugía. ¿De acuerdo? Hablando de todos los tipos de cáncer. Muchas veces tenemos como costumbre o tradición pensar que tengo un tumor, opere. Es que me dijo que la operara, por eso la operé. No. Actualmente estamos en la era de innovaciones y de medicamentos donde se ven beneficiar a las pacientes si van primero a quimioterapia y posteriormente a cirugía. Entonces tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar de paradigma incluso nosotros como pacientes. Bueno, uno de los estudios, solamente les voy a mostrar los datos más importantes, fue el EOR. En este dice que quimio o cirugía primaria, la supervivencia es lo mismo. Conclusiones de este, realmente el único factor pronóstico, ¿cuál creen que fue? La citorreducción. Si la citorreduces, si haces una buena cirugía, esa paciente le va a ir mejor que independientemente del tratamiento que le des primero. El segundo es el CORUS, donde la tasa de supervivencia y global es exactamente la misma. Y por último el Scorpion, en donde nos dicen, si tú la operas con una alta carga de enfermedad, esta paciente va a tener complicaciones a mediano, largo y corto plazo. ¿De acuerdo? Hay que saber elegir. Ahora, este es el último, el japonés, que salió en ASCO 2018, donde igual manera la supervivencia en ambos grupos es la misma. ¿Dónde encontraron diferencia una vez más? En aquellas pacientes que fueron operadas adecuadamente, donde hubo menor cantidad de enfermedad residual. Ahí también mostró diferencia este estudio. Conclusiones de etapas avanzadas. La tasa de supervivencia se ha relacionado con la cantidad de tumor después de la cirugía. Le hagas quimio neoadyuvante, le hagas cirugía primaria, estas pacientes tienen igual supervivencia. La diferencia es, ¿las operas bien o las operas mal? ¿Qué pacientes pueden ir a quimioterapia y cuál pacientes a una citorreducción primaria? Cirugía básicamente son aquellas histologías no quimiosensibles, que sé que no van a tener una tasa de respuesta adecuada a la quimio, como las células claras, y que puedo aquellas tener, estoy seguro que puedo tener una citorreducción óptima. ¿A qué pacientes puedo mandar a quimioterapia neoadyuvante? Aquellas que tengan comorbilidades, que tengan una edad avanzada o que tengan una enfermedad irresecable. Y bueno, ya para concluir, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Hacia el HIPEC. El HIPEC ahorita en Ecuador es una realidad. Tenemos un grupo que se llama HIPEC Ecuador, que trabajamos con el doctor Carlos Machuca en Cuenca, el doctor Nevares en Guayaquil, y estamos haciendo HIPEC en pacientes con cáncer de ovario en etapa 3. ¿De acuerdo? Son terapias innovadoras que sí se pueden hacer siempre y cuando ustedes nos ayuden a referir adecuadamente a las pacientes. ¿De acuerdo? Se están utilizando, igual que en cáncer de mama, scores de respuesta a la quimioterapia para que los oncólogos clínicos puedan tener una mejor perspectiva de qué medicamentos le van a dar a estas pacientes después de una citorreducción. Si las van a tener con mantenimiento, solo quimio, etc. Ganglio centinela, también. Hay 3 estudios corriendo ahorita para evaluar
la factibilidad del ganglio centinela en cáncer de ovario. Conclusiones generales. El adecuado manejo primario es lo que va a impactar en la supervivencia de estas pacientes. La cirugía sigue siendo la piedra angular del tratamiento de esta enfermedad y obviamente una citorreducción óptimo completa es el tratamiento ideal. Me gusta terminar siempre con estas fotografías porque todos pensamos en cáncer de ovario y pensamos que es lo mismo. Aquí les puedo mostrar que no. Es un cáncer de ovario mucinoso, el segundo es un cáncer de ovario germinal, un seroso de alto grado desde el medio y los de abajo son recurrencias, ¿de acuerdo? Es un solo nombre, pero son enfermedades distintas, pronósticos distintos y sobre todo el manejo es distinto. ¿De quién depende que les vaya bien? De ustedes y de nosotros. Con esto concluyo. Muchísimas gracias.